Bueno, saben, hoy en mi última prédica, hasta que el Señor quiera, ¿no? Que espero que sea dentro de 4 o 5 semanas más, por lo menos acá en Virasoro. Así que quiero terminar con el capítulo 17. Me tocó un pasaje interesante. Pero toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Si pocas veces escuché una predicación sobre lo anterior de esta, nunca. Y yo no sé si alguno de ustedes habrá escuchado alguna predicación en base a estos textos que vamos a ver ahora, pero va a ser la primera. Va a ser la primera, seguramente para muchos. Algo que quería decir antes un poquito sobre la última canción, porque siempre tenemos que cantar con entendimiento y entender. Cuando se canta ven espíritus, tenemos que entenderlo desde el punto de vista, primer cosa importante, porque es como si fuera un contrasentido bíblico esa canción, por lo menos en esa parte, porque el Espíritu está en nosotros. El Espíritu ya vino. Si has recibido a Cristo en tu corazón, si has creído en Jesús, pues tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Lo que la Biblia nos manda es a que seamos llenos del Espíritu Santo, que demos el lugar al Espíritu para nuestras vidas. ¿Sí? Que en nuestras vidas el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y guíe nuestras emociones, las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo tome el control en ese aspecto. Pero el Espíritu Santo, porque a veces si no, quedamos con ideas equivocadas de cómo funciona. No funciona porque es una cosa. Cómo actúa la persona del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo, mi querido, si has nacido de nuevo, pues el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, vino a morar a tu vida. Vive en ti. Esto es tremendo. Esa sola idea es increíble. Que Dios, la tercera persona, viene a vivir dentro nuestro, en nosotros. Y por eso, como yo sé que en las células están viendo, es que tenemos una nueva naturaleza producida por la venida del Espíritu a nuestras vidas. Entonces, tenemos que entender, si yo canto de esa forma, mi idea tiene que ser no que venga como vino, es que ya vino, sino que el Espíritu Santo realmente pueda, lo que dice, renuévame, purifica. Sí, eso es obra de la palabra del Espíritu obrando en nosotros. Es ese proceso que el Señor hace en nuestras vidas. Y eso sí, ¿verdad? Entonces, eso. Nada más que eso, me quedé mientras cantaba, porque a veces simplemente lo cantamos y no lo pensamos. Algún por ahí más exquisito dirá, no, esa canción está mal. Yo digo, no, espere, si se entiende bien y que se quiere transmitir, ok, no hay problema. Pero lo que quería compartir con ustedes en esta noche es los últimos 5 versículos del capítulo 17. ¿Alguien se acuerda que vimos el domingo pasado? Por lo menos se van a acordar de la pintura. ¿Se acuerdan de la pintura? Recuerdan, a fin de cuentas, que era el contraste entre el monte de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios y el mundo, ¿no? Y la tierra, lejos del Señor, quebrada, necesitada. Y Jesús bajando con sus discípulos después de estar en la gloria, bajando a aquel lugar donde la gente necesita ese contraste y cómo Dios actúa. Y ahora termina esta historia después de este milagro. Y sucede lo que vamos a leer a continuación, versículo 22. Mientras todo esto sucedió, un poquito antes de llegar a Galilea, ellos ¿se acuerdan que les hablamos de los altos de Golán? Estaban arriba de Israel y ahora están volviendo a Israel, más específicamente a Galilea. Y dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón?
¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalices o no los ofendas, dicen muchas versiones, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un ciclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias. Sí, Padre, porque como así declaraste, el Hijo del Hombre fue entregado por amor a nosotros y murió por amor a nosotros. Pero también al tercer día resucitó, y esa es la razón, Señor, de que hoy estamos aquí. Esa es la fe que nos impulsa y nos mueve. Esa es la esperanza que tenemos, que tú venciste el pecado y venciste la muerte. Y que hoy si tenemos vida, Señor, es porque tú, Señor, pasaste por todo eso allí en la cruz del Calvario. Y saliste victorioso, Señor. Quitaste, Señor, el poder a la muerte. Señor, la arrebataste de sus manos, Señor. Y saliste triunfante de esa tumba que hoy está vacía. Padre, te alabamos, mi Dios, y te bendecimos en esta hora. Y pedimos que tú nos hables, Señor, como cantábamos hoy, Señor, a través de tu palabra y la obra de tu Espíritu. Purifícanos, Señor, renuévanos, Señor, restáuranos, conforme a tu gran poder. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, saben, como habíamos hablado, ustedes se dieron cuenta, empieza entonces Jesús, están volviendo a Galilea, mientras vuelven van a Capernaum. Recuerdan que habíamos dicho ya hace varios domingos atrás que Capernaum era el lugar donde Jesús hizo la mayoría de los milagros. Y el lugar donde seguramente era la casa de Pedro y varios de los discípulos. Y muchas veces ellos hacían base en la casa de Pedro, muy posiblemente. El lugar donde sucede la conversación entre Pedro y Jesús. Es muy posible que haya sido en ese mismo lugar, en la casa de Pedro, donde ellos se juntaban. ¿Sí? Ya estaban pronto a ir a Jerusalén. Ya estaba pronto la venida del martirio, de la crucifixión, de que Jesús iba a ser entregado a los hombres. Ya estaba pronto esa última semana. Ya venía pronto. Y Jesús cada vez, como leemos ahí, cada vez era más claro diciendo a los discípulos lo que iba a suceder. Ella lo tenía claro. Recuerden que en estos últimos pasajes que leímos ya es la tercera vez que la Biblia relata, que los discípulos relatan, la tercera vez que relata que Jesús iba a padecer, iba a ser entregado, iba a padecer, iba a morir, iba a resucitar. Es como Jesús tratando de preparar a los discípulos. Si recuerdan, en el monte de la gloria, allí en el monte de la transfiguración, esto fue lo que los discípulos que acompañaron a Jesús, los 3 discípulos que acompañaron a Jesús, escucharon que habían hablado Jesús, Moisés y Elías. ¿Se acuerdan que dijimos, estaban hablando sobre el éxodo, sobre la partida del Señor y cómo iba a ser la partida del Señor? Y ellos fueron testigos de eso. Entonces ya era como la tercera vez que escuchaban las mismas cosas. Pero da la impresión que esta vez se le empezaba a caer la ficha. Porque la primera vez, aunque Pedro ya había reaccionado, Señor, que no te acontezca tal cosa. ¿Recuerda cuando Pedro proclama esa verdad tan profunda, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Y después dice eso. Pero ahora es la primera vez que empieza a caer sobre ellos la idea cierta de que Jesús iba a morir. Y yo creo honestamente, por todo lo que se ve más adelante, y conocemos la historia, a ellos se le cayó la ficha o la empezaron a entender hasta la muerte. Lo de la resurrección, ellos no captaban, no entendieron o no podían creer directamente, ya no estaban capacitados para creer en esa tremenda verdad de la resurrección. Y era cierto punto lógico, hasta ese momento nadie había resucitado. No había nadie en la historia que haya resucitado. Entonces, difícil creer algo que nunca haya sucedió. Había habido vuelta a la vida, pero no en la forma en que Jesús decía, ¿verdad? Entonces, ellos estaban, dice la Biblia, recién lo acabamos de leer, dice, ellos se entristecieron. En otras palabras, sí, ellos cada vez estaban más tristes,
por lo que acontecía. Yo creo que honestamente estaban tristes por varias razones. Yo voy a nombrar dos simplemente. La primera de todas, mucho más solidaria o más de amigo, era porque Jesús era su amigo. Aparte de ser su Señor, su Maestro, era su amigo. Y pensar que un amigo le iba a suceder esas cosas era triste. Y para empezar, casi hasta prácticamente inentendible, porque daba la impresión, con razón, y era así, que Jesús estaba dispuesto a eso. Él sabía lo que iba a pasar y sin embargo, pues ahí iba. Él iba voluntariamente a eso. Y no se resistía. Nunca veían en Jesús ninguna sensación de que él iba a huir de eso que venía. Sino él realmente simplemente decía lo que iba a pasar. Y se afirmaba a que iba a llegar a eso. Pero la segunda razón, que creo que es un poco más egoísta, y seguramente pasaba, era entendiendo lo que hablamos muchas veces, la idea que los discípulos tenían del Mesías. De que el Mesías iba a ser el rey que iba a restaurar Israel en su poder y su lugar y su preponderancia en el mundo. Los iba a liberar de Roma. Esa idea. Y entonces ellos empezaban a darse cuenta, a pensar que todos los sueños respecto a eso que ellos tenían, y respecto a la posición que ellos podrían llegar a tomar como los más cercanos a Jesús, el Rey, empezaba a correr peligro y a desmoronarse. Y yo me imagino que posiblemente también eso hacía que ellos también estén tristes. Pero quiero llevarles a una frase que es muy fuerte, pero también dice mucho. En el versículo 22 dice: el Hijo, cuando Jesús declara, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y esta frase tiene mucho peso y tiene una gran verdad. Si ustedes se dan cuenta, uno podría preguntarse, si uno mira bien el texto, no es que los hombres iban a tomar al Hijo del Hombre. No es que los hombres iban por su propia fuerza o poder, apresarlo y matarlo, aunque eso iba a suceder. Pero lo que está diciendo aquí es que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Y la pregunta es, ¿por quién? Y alguien puede decir, por Judas. En algún aspecto, seguramente, sin duda, fue entregado en ese sentido. Pero claramente lo que Jesús está aclarando es mucho más profundo que eso. Es que alguien lo iba a entregar voluntariamente. Alguien iba a poner la vida de Jesús en la mano de los hombres. Y ese alguien, justamente, era Dios mismo. Era la Trinidad. Esa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que antes de la fundación del mundo, como nos enseña la Escritura, se pusieron ya de acuerdo en cuál sería el plan de salvación para la humanidad. Antes de que el hombre cayera en pecado, Dios sabía que el hombre iba a pecar. E iba a darle la espalda a Dios. E iba a alejarse de Dios. Y Dios ya había, en su sabiduría y en su omnisciencia, había preparado un plan para rescatar al hombre de aquello que el hombre no podía rescatarse solo. Y había, déjenme decirlo en forma más humana, había cada uno tomado el rol que le correspondía en ese proceso de salvación. Y al Hijo le correspondía ser entregado voluntariamente, porque la Biblia también dice, no es que nadie tomó la vida, sino que Dios mismo, que Jesús mismo entregó su vida por amor a nosotros. Él voluntariamente, y a pesar de saber cómo somos, y ahora vamos a ver todo eso, por amor a vos y a mí, Jesús entregó su vida. Él voluntariamente lo hizo. Nadie pudo tomar. Dice cuando Jesús estaba frente a Pilato, y Pilato le dice, pero no dices nada, no te defiendes, no te das cuenta que yo tengo poder para darte vida o para quitártela. Y Jesús le dice, no tendrías ningún poder si no te hubiera sido dado arriba. De eso está hablando Jesús. Alguien, Dios mismo entregó a su Hijo en manos de los hombres. ¿Y saben lo terrible? Es que se nos ha dado
Se le dio al hombre en ese momento el regalo más lindo, Dios hecho hombre. ¿Y qué hizo la humanidad con eso? ¿Qué hicimos nosotros con eso? Lo colgamos en una cruz. Desde ese punto también es cierto. Nosotros, porque, ¿saben? Alguien me dice, bueno, pero no fuimos nosotros, fueron allá los romanos y fueron los judíos. No, fue toda la humanidad. Si Jesús fue a la cruz, fue también por vos y por mí. Si vos y yo posiblemente hubiéramos estado allí, hubiéramos sido parte de aquellos que gritaban crucifícalo, porque no lo hubiéramos entendido, porque nuestra dureza en nuestro corazón. ¿Saben? Es que la justicia de Jesús, la integridad de Jesús, la bondad de Jesús, el amor de Jesús, la veracidad de Jesús era tan brillante que contrastaba tanto con el ser humano, con el hombre, que el ser humano no era capaz, no era de soportar siquiera a Jesús. Con más razón cuando pensamos en los líderes religiosos. Ese hombre tan justo, tan bueno, tan lleno de bondad y de poder y de amor, era tan notorio que desnudaba toda la falencia de todo lo que estaban a su alrededor. ¿Y saben qué hacemos nosotros cuando alguien desnuda nuestras peores mugres en nuestro corazón? Si no podemos huir, tratamos de hacerle que desaparezca. Lo último que hacemos es lo que deberíamos, reconocer nuestra falta y buscar cambiar. Yendo a un ejemplo común, cuando vos estás sucio y vas a un lugar donde tratás de ir a un lugar donde no haya mucha luz para que la mugre no se te note. Cuando de golpe alguien prende la luz, lo primero que tratás de hacer es esconderte y si no, tirar un piedrazo a la luz para que se apague. La bondad de uno contrasta siempre y provoca una reacción en la maldad y el pecado del mundo. ¿Saben? Esta es una verdad que siempre que sucedió con Jesús, que sucede con la iglesia y que hoy puede suceder con nosotros. Por eso no debe sorprendernos cuando en el mundo muchas veces reaccionan a la bondad, al amor, a la gracia del Señor obrando en nuestra propia vida. Porque lo hacen como lo hacíamos nosotros, tratando de ocultar aquellas cosas que no queremos que se vean. Piensen, pasa mucho. A todos nos ha pasado en nuestra vida. Los que tenemos muchos años de vida cristiana, sabemos que cuando nosotros estábamos mal con el Señor, como decimos, ¿no? Estamos luchando en un pecado, caímos en algo. Lo primero que no queremos primero es no encontrarnos con ningún hermano de la iglesia. Menos con el pastor. Queremos alejarnos completamente de cualquier cosa y a la iglesia, y esas cosas nos empiezan a alejar de venir a la iglesia, nos alejamos de orar, de leer la palabra, porque todas esas cosas van exponiendo lo que hay en nuestro corazón y nosotros no queremos. Bueno, pues eso un poco es la reacción del pueblo cuando Jesús fue entregado en las manos. Eso hicimos los seres humanos con Jesús. Y lo matarán, dice Jesús. Y así fue. Fue entregado y fue muerto, asesinado. Sí, por amor a nosotros. Pero aún aún siquiera no tenían poder ni para quitarle la vida. Él entregó la vida, dice la Biblia, para Él volvérsela a tomar. Él tenía poder para entregar y aún así volverla a tomar. Y recordad esto, la razón, una de las razones principales es el amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios por vos y por mí. A mí me gusta mucho esto para entender esto que Jesús está diciendo. Uno de los pasajes más bellos que hay en el Antiguo Testamento sobre esto está en Isaías 53. Todo el mundo conoce y es para leerlo 1000 veces. Yo les leo 53 del 3 en adelante. Dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido
por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Eso hizo nuestro Señor. Él lo hizo por vos y por mí. Jesús les estaba empezando a anunciar a los discípulos lo que iba a hacer. Y termina Jesús diciendo esto. Dice, y lo matarán y resucitará el Hijo del Hombre. Wow, ¿saben? Como le dije al principio, yo creo que esta parte ellos no lo entendieron y no lo captaron. Al tercer día Jesús iba a resucitar. ¿Saben? Un tiempo antes, varios líderes religiosos le pidieron a Jesús que le muestre una señal para comprobar que Él es quien decía ser. Y Jesús le dice, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Cuando Él dijo esto, nadie lo entendió. Pero cuando Él resucitó al tercer día, los discípulos sí, y la iglesia comenzó a entenderlo. ¿Saben? Todos conocen, o muchos conocen la historia del profeta Jonás, ¿no? Un profeta del Antiguo Testamento que Dios le había mandado a predicar a Nínive porque quería, le mandó a predicar porque quería que Nínive venga al arrepentimiento, que se arrepienta y Dios le perdone. Pero Jonás, en lugar de ir para Nínive, Siria se fue para España, porque para ahí salió, bajando para el otro lado, directamente, contrariamente. Todos conocemos la historia, como Dios le obligó a Jonás a fuerza a llegar hasta Nínive, lo escupió directamente en las costas del Mediterráneo de ese lado, y Jonás, aún no queriendo, tuvo 3 días en el vientre del pez y Dios lo escupió. De eso está hablando. Pero aquí hay uno mucho más que Jonás. Alguien que no está haciendo eso porque Dios le obliga, está haciendo porque nos ama, porque Él quiere. Él va a la muerte voluntariamente por amor a ti, por amor a mí. Este Dios, este es, y eso es lo que Jesús le está anunciando a fin de cuentas a los discípulos. Ellos saben, todo esto lo entendieron mucho más claramente en el momento que todas las cosas empezaban a suceder. Pero hasta ese momento era poco la luz que ellos tenían. Pero ahora termina este hecho, ¿sí? Y vamos al versículo 24, puntualmente. Entonces ellos volvían caminando, hablaron sobre esto en el camino, llegan a Capernaum y da la impresión aquí que Jesús se va a la casa a descansar. Y yo me imagino Pedro, que era el de la ciudad, salió para la ciudad, posiblemente fue al mercado, fue a hacer compras, fue a visitar a algún amigo, qué sé yo, andaba por ahí, en la ciudad, y Jesús en la casa. Y ahí sucede, y cuando llegaron a Capernaum, apenas llegaron, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Interesante, ¿saben? Este pasaje, ¿vieron? ¿Se acuerdan que yo les dije que todos los últimos versículos que estábamos tocando los últimos domingos figuraban en los 3 evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. En cambio, este hecho está solo en Mateo. Si ustedes lo buscan en Marcos y en Lucas, no está. Es posible que Mateo lo puso ahí, lo dejó ahí y le impresionó a él justamente por ser Mateo un recaudador de impuestos. Porque a él posiblemente fue el que más claro entendió y el que más le impactó esta enseñanza de Jesús. Entonces él lo deja escrito. Obviamente Dios en su divina providencia permitió que esto esté escrito para nosotros hoy. Y eso es lo que ayuda al Señor. Quiero tratar con ustedes. Pero este evento lo van a encontrar solo aquí. Y alguien podría decir, ok, de aquí Jesús está enseñando que hay que pagar los impuestos. Primera cosa, la Biblia enseña claramente que debemos dar a César lo que es de César y es lo que es de Dios. Que debemos
los cristianos ser ejemplo en nuestra integridad y nuestra transparencia en todas las cosas que hacemos, sea en nuestro trabajo, sea en nuestros negocios o sean todas las cosas que emprendemos. La Biblia nos enseña esta realidad. Y el cristiano debe ser sal y luz en todos los aspectos de su vida parte es lo de pagar impuestos que corresponden. Yo sé que me van a decir, sí, claro, Pedro y eso no conocían Argentina. Ya, yo entiendo también eso. Sí, pero nos manda, no puedo, la Biblia dice, ahora, este texto, y debo decir, y entendemos que todos los cristianos, verdaderamente hijos de Dios, tenemos que tender y luchar para tener integridad en todos los aspectos de nuestra vida y no conformarnos por ganancias, por ambición de un poco más de ganancia personal en detrimento de otros que más lo necesitan. Eso sí, mi hermano, no debe ser parte de nuestra vida. No debe ser parte de nuestra vida. Al contrario, debemos ser íntegros y justos y preocuparnos y ocuparnos por todos aquellos que nos rodean. Y luchar por la justicia de todos en lo que corresponde a nuestra responsabilidad. Pero este texto está hablando de otro tipo de impuesto. No es impuesto a Roma, como ven, sino claramente la Biblia dice un impuesto al templo. ¿Y qué es este impuesto al templo de ese tiempo? Un impuesto que lo encontramos ya en Éxodo 30. Era un impuesto que se le cobraba, y es con este valor, a todo varón mayor de 20 años, viva donde viva. Especialmente en ese tiempo de Éxodo, obviamente están todos juntos, no había problema, pero a través del tiempo, lo encontramos después en Nehemías, cuando el pueblo de Israel vuelve otra vez a Israel después del cautiverio, vuelven a instaurar este impuesto. Y ya en épocas de Jesús, tenemos testimonio, por ejemplo, aparte de este texto que leemos, de Flavio Josefo, un historiador judío, muy en concordancia, muy amigo de los romanos, pero bueno, es otro tema, pero un historiador judío. De paso se ha dicho, si ustedes le interesa la historia de la época de Jesús, y un poquito antes, Macabeos y Jesús, y la época del primer siglo, un buen material es Antigüedades 1, 2 y 3 de Flavio Josefo, un historiador contemporáneo que escribió todo lo que sucedía y explica mucho de la cultura y la historia. Interesante, buen material para hacerlo. No cristiano, este no era cristiano, pero en cambio escribe mucho sobre el cristianismo porque era contemporáneo, el comienzo del cristianismo y Jesús y todo esto. Entonces, pero Flavio Josefo cita que el César le manda una carta a Flavio diciendo que los judíos que tienen la costumbre de enviar su dinero sagrado a Jerusalén lo hagan libremente. Quiere decir que en ese tiempo, a pesar de que Roma le exigía impuestos a los israelitas para Roma, de eso trabajaba Mateo, ¿recuerdan? Cobraba impuestos para Roma. A pesar, también existía un impuesto que era el mismo que ya estaba en Éxodo y que se volvió a instaurar en Nehemías, donde se cobraba un dracma, sí, un dracma por persona, por año, por adulto varón. ¿Por qué varón? ¿Y por qué no mujer? Piensen que en esa cultura la mujer no trabajaba. Entonces el que trabajaba fuera era el varón. Entonces, todo varón, por más que vivas donde vivas, debían mandar una vez por año ese impuesto al templo. ¿Para qué servía? Para sostener los gastos del templo. Todo el movimiento. Está claro que para esa época, con los saduceos manejando, también había todo un negociado con los sacrificios que todos conocemos y que Jesús mismo denuncia. Pero a pesar de eso, Jesús, vamos a ver ahora, Él cumple con este requisito. Él lo hace y vamos a ver por qué Él lo hace. Y claramente, aunque Él era el único que tendría que estar exento de ese impuesto, el único, Él cumple con ese requisito. ¿Saben? Esto más nos habla en realidad de nuestra fidelidad con nuestros recursos en la extensión de la obra de Dios, del reino de Dios, a través de los recursos materiales. Habla más de eso, si podemos relacionar más sobre ofrenda, diezmo, sobre ofrendas a misioneros, y está hablando más sobre eso, la extensión del reino. De eso, puntualmente, es lo que trata más este texto, puntualmente. Pero yo quiero
con la ayuda del Señor, hoy, con ustedes sacar varias enseñanzas puntuales sobre estas verdades. Miren, primera cosa, como dije, Jesús y los discípulos recién llegaron a Capernaum, ¿verdad? Y apenas llegaron, ¿qué es lo primero que, cuando ustedes se van de vacaciones y cuando llegan a la casa, qué es lo primero que encuentran en la casa? Los sobres de las cuentas. ¿No? No sé si lo primero, pero lo que más te acordás, pues ya, es verdad, los sobres, bueno, más o menos, ellos no estaban de vacaciones, pero lo primero, yo la verdad que si tuviera un negocio de cobranza, contrataría esto, porque le encontraron apenas llegaron. Apenas llegaron a la ciudad de Capernaum, le cayeron a Pedro. Dice que no sé si le estaban esperando, obviamente seguro tenían alguna animosidad con Jesús, pero por lo que entendemos y lo que vemos en la Escritura, Jesús siempre pagaba. Está claro que dice, tu maestro era algo que, y por la respuesta de Pedro, Jesús cumplía con ese requisito siempre. Pero apenas llegaron, le encuentran a Pedro y lo primero que hacen, y fíjense, no preguntan por Pedro. ¿Se dieron cuenta? Porque lo normal sería, porque está claro que Pedro tampoco había pagado. Por lo que Jesús le dice, pues Pedro tampoco lo pagó. Sin embargo, ellos le preguntan a Pedro, hey, ¿tu maestro no paga lo impuesto? ¿Cómo es eso? Dicen algunos que la construcción gramatical del texto es más que nada una cuestión afirmativa, por eso Pedro responde así. Tu maestro paga, ¿no? Era más o menos esto. Tu maestro paga el impuesto, ¿no? Sí. ¿Cómo no? No. Maestro de Israel, ¿cómo no? Era más o menos, sería nuestro lenguaje. La pregunta era de este tenor, ¿no? Y como ven, Pedro responde solo sí. Y da la impresión que Pedro responde sí, media vuelta y rajó. ¿Se dan cuenta que él ni entra en conversación? Él no dice sí, bueno, mañana, sí, ahora. Él dice sí nomás. Dice como diciendo sí. Y pegó la vuelta. Una respuesta de compromiso, vuelvo a decir, posiblemente Pedro sabía que Jesús pagaba. Pero también es muy posiblemente que recién venían de viaje, económicamente venían bajo, y Pedro no tenía con qué pagar. Está claro que Pedro no tenía con qué pagar, lo vemos ahora. Entonces, ¿vieron ese que decís? Sí, y por ahí no pensaba, no tengo idea cómo, no sé acá qué voy a hacer, pero sí, ¿no? Tampoco no lo hace por fe, lo hace porque no le dieron opción. Y de última, estaba preguntando por el maestro, tampoco lo iba a dejar mal al maestro. ¿Qué va a decir? No, va a decir sí, paga, sí. Y leemos, y Pedro versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro, lo que eran impuestos, los 2 dracmas de impuesto al templo, y dijeron, ¿no paga tu maestro el impuesto del templo? Versículo 25, sí, contestó Pedro. Simplemente sí, ¿verdad? Jesús sí cumplía. Jesús sí da un ejemplo. ¿Saben? En realidad creo que esto tiene que ver con muchas razones que Jesús lo hacía. Y ahora él va a dar una razón puntual en el texto que le voy a mostrar. Pero una de las cosas es, Jesús se identificó en todo con el ser humano en su tiempo. Jesús, los padres pagaron la tórtola cuando fue presentado en el templo. Para purificación. Jesús no necesitaba purificación. Jesús pasó por las aguas del bautismo. Un bautismo de arrepentimiento y perdón. Jesús no necesitaba ni arrepentimiento ni perdón. Jesús siempre cumplió, se hizo uno de nosotros en todos los aspectos. Para tomar desde ese punto nuestro lugar en esa cruz. Jesús no pasó por alto nada. Jesús cumplió la ley que vos y yo no podíamos cumplir. Él vivió la vida que vos y yo no podíamos vivir. Una vida justa, sin pecado, sin una falla. Esa vida que se nos demandaba a nosotros por la ley. Pero que ni vos, ni yo, ni nadie en esta tierra era capaz de hacerlo ni siquiera un solo día en su vida. El justo
por los injustos. Él tomó nuestro lugar en todos los aspectos de la vida, en cada uno de ellos. Y esto era simplemente uno más de nuestro Señor identificándose con nosotros. Y dice, y cuando llegó a la casa, sigue el versículo 25, Jesús se le anticipó diciendo, es interesante, bueno, ahora vamos a ver, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Dicho esto, está hablando de una cuestión, hoy los impuestos los pagamos, si soy argentino, pagan los impuestos en Argentina, ¿verdad? Cada uno de su nacionalidad paga sus impuestos en su nación, ¿cierto? A menos que vos elijas otra cosa, eso es así. En el tiempo de Jesús y el tiempo antiguo, generalmente los impuestos, la gran mayoría de los impuestos los pagaban las naciones conquistadas. Aquellos que no eran de la nacionalidad, excepto el del templo, los religiosos, pero el resto de los impuestos, los israelitas pagaban los impuestos a Roma. Entonces Jesús está diciendo, mira, ¿de quién cobran los impuestos los reyes? ¿De los hijos o de los extranjeros? Pero dice, y de los extranjeros, lo lógico, lo que sucedía ahí. Pues entonces dice, los hijos están exentos. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? ¿Y por qué? Fíjense que Jesús no discute con el cobrador de impuestos, que Jesús no estaba ahí con ellos tampoco, ¿no? Pero no discute, él va a explicarle a Pedro por qué él va a pagar este impuesto. A pesar de que a él no le correspondía, y lo va a dejar en claro. Mi hermano, el impuesto del templo, ese impuesto tenía un carácter de purificación. Si ustedes leen, después leen Éxodo 30, van a encontrar que tiene un carácter de purificación. Jesús no lo necesitaba. Eso. Pero a su vez, el impuesto era ¿para quién? Para el templo. ¿Y el templo de quién era? ¿A qué simbolizaba? ¿Qué había en el templo? Y Dios. En ese tiempo el templo era el lugar donde Dios estaba. El lugar en la tierra donde Dios ponía su pie, donde Dios expresaba su presencia. Era el templo, ahí se hacían los sacrificios, ahí estaba el lugar santísimo. Era el lugar donde Dios estaba en la tierra. El templo era, entonces el impuesto era para Dios. Pero he aquí el Hijo de Dios. Y el Hijo va a pagar impuesto al Padre, es lo que Jesús está enseñando. ¿El Hijo tiene que pagar impuesto al Padre? No. Porque él era el Hijo. Él era familia. Él no necesitaba hacerlo. Él estaba libre, exento de pagarlo. Él quería que Pedro lo entendiera esto. Iba a pagar, pero a él no le correspondía. Él lo iba a hacer igual. Pero Pedro entendé. Al Hijo no le corresponde pagar el impuesto. Porque el impuesto lo pone el Padre. Y el Padre no va a exigir al Hijo. No, entonces él deja claramente esta idea en Pedro. Y dice, versículo 27. Sin embargo, y acá viene la razón, para que no los escandalicemos, en otras versiones dice, no se ofendan, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando lo abras la boca hallarás un siclo, 2 dracmas, y tómalo y dáselo por ti y por mí. Bueno, ya vamos a ver, pero qué forma extraña de conseguir plata. Y yo creo que yo voy a dar mi razón de por qué creo que una forma extrañísima, es decir, hay 1000 formas para conseguir, pero así, ahora vamos a ver por qué, sin duda esto es lo que pasó. Pero la razón por la que Jesús paga, aunque no le correspondía y lo deja claro, es para no ofenderlos. Y acá quiero aclarar, usted puede decir, pero ¿cómo no ofenderlo? Jesús muchas veces decía las cosas y no le importaba si se ofendían. Jesús no le importaba cuando denunciaba hipocresía y cosas y la persona se sentía ofendida cuando se denunciaba un pecado. Pero Jesús no quería, bajo ninguna circunstancia, que cualquier cosa que él haga sea un impedimento para que ellos puedan reconocer a Jesús como su Salvador. ¿Entienden la diferencia? Ahora vamos a aplicar. Jesús utiliza su propia conducta al pagar los impuestos del templo como un ejemplo a los demás del cuidado que debe tener para no ofender a otro. Y este es un ejemplo para nosotros. Como hijo del rey, Jesús no tenía que pagar este impuesto. Fue exento por el derecho de hijo. Sin embargo, pagó el impuesto para no ser ofensa a los demás. No quería hacer ningún obstáculo a base de su conducta que pudiese servir de estorbo
para quien estuviera pensando en confiar en Él. Nunca, y esto quiero aclarar, nunca hemos de apartarnos de nuestro deber por miedo a causar ofensa. Es decir, nunca debemos dejar de proclamar la verdad de Cristo por miedo a que alguien se ofenda. No está hablando de eso. Debemos seguir proclamando por más que aquellos que se ofendan por la verdad de Jesús se ofendan. Pero hemos de negarnos a nosotros mismos y a nuestros derechos antes que dar ofensa a nadie. Muchas veces debemos bajar y humillarnos si eso sirve para que nuestro testimonio cristiano no produzca una ofensa que aleje a alguien de Cristo diciendo, ¡ja! Mira, y ese hijo, ese se dice cristiano. Ejemplo sonso, pero para que entiendan. ¿Qué ha pasado y he escuchado? He escuchado decir de personas que han venido una vez a una iglesia, llegar acá y encontrar personas que conocían, decir, ¿ese viene a la iglesia? No, yo no quiero saber nada. Yo acá no vengo más, porque yo le vi ahí en el consultorio o en el coso, en un negocio era haciendo un descalabro con la gente, maltratando a la gente. Eso no es un cristiano. Yo no sé si el hermano que hizo el descalabro tenía la razón de hacerlo. Por ahí el negocio se equivocó. Pero si mi conducta, por más que tenga derecho a reclamar, y muchas veces no es el derecho a reclamar, sino la forma en que lo hago, cómo me manejo, cómo trato a la gente, puede ser un impedimento para el testimonio y la predicación de la palabra de Dios. Entonces yo muchas veces debo tranquilizar y bajar. Esto no quita que el cristiano no pueda luchar por sus derechos y por los derechos de los demás. No, debemos hacerlo. Pero siempre pensar en todo como Jesús, para no ofender sin sentido. Pasa, hermano, un ejemplo más común. Manejando. ¿No? Y haga más uno y dice, manejando. No digo que choquen a nadie, no hablo de eso. Yo hablo manejando, de golpe va manejando y alguien te hace una maniobra extrañísima y rara y mala. Y vos, bueno, no sé qué cada uno, no voy a decir, pero y a los gritos por ahí, hermano, vos no sabés si el domingo que viene esa persona, o ahí en la célula que va, esa persona aparece en la célula y te mira y dice, y vos no vas a saber dónde meterte de vergüenza por tu testimonio. A todos nos ha pasado alguna vez algo por el estilo. Yo estoy seguro que en algún sentido a algunos se nos ha salido la chaveta en alguna circunstancia. Y nos hemos tenido que enfrentar después a cara con alguien y terminamos siendo tropiezos. ¿Saben? En el capítulo 18 va a hablar Jesús sobre ser tropiezo a otro. ¡Ay! Por quien adquiere tropiezo para otros. Y es durísimo. Ahora, bueno, no voy a predicar ahora, ese le va a tocar, yo creo que Manuel. Pero de eso está hablando Jesús. Hermano, que el Señor realmente pueda abrir nuestros ojos, darnos ese segundo para pensar. Y todo lo que vayamos a hacer o decir, sea con amor. Siempre siendo firmes, no dejándonos avasallar por avasallar, porque tampoco es la historia, pero sí siendo amorosos, amables. ¿Saben? Esa es una palabra, es una característica que la Biblia habla sobre el cristiano. Que vuestra amabilidad sea conocida delante de todos los hombres, dice la Biblia. Y es lo que no prestamos atención nosotros muchas veces. Parece que ni está en la Biblia. Y dice literalmente, que vuestra amabilidad sea conocida delante de todos los hombres. Ahora, ¿qué significa eso? Pues eso. ¿Cómo te conocen? ¿Como una persona amable o no? Claro, después varía de acuerdo al carácter de cada uno, más o menos, pero que de verdad que no seamos
a tropiezo en nuestras vidas. De eso está queriendo enseñar Jesús a Pedro y a los discípulos en esta circunstancia. Y esa es la razón por la que Él está cumpliendo algo que no le corresponde. Porque Él prefiere perder, pero para ganar más. De eso se trata. Perder hoy alguna cosa para poder ganar más en el futuro. Amén. Miren, a ver, este principio, piensen muchas veces en los despioles que tenemos en las familias o en las relaciones. Y mucho tiene que ver con esta cuestión de discutir por lo que creemos que tenemos razón, y entonces por capaz que tener razón. Pero por ahí por la forma o por querer ganar, terminar perdiendo peor. Pensar si lo que vas a decir aún a tu esposa o a tus hijos o lo que sea, o chicos, a los padres, va a ofender o no. Si pudiéramos tomar un segundo de pensar que lo que vamos a decir, qué efecto va a tener en el otro. Y nos importara realmente el otro. Entre muchas cosas creo que diríamos de forma diferente. Y en tiempos correctos. A veces no es cuestión de qué decís, ni cómo decís, a veces también es cuestión de cuándo lo decís. En qué momento es oportuno decirlo. A veces, claro, porque decimos, generalmente cuando decimos las cosas y no hacemos lo sincero, es cuando estamos ya enojados, ¿verdad? Y ahí no hacemos, de golpe nos agarra el ataque de sinceridad. Y yo te digo porque estoy sincera con vos. Y en realidad lo que está tratando de que se sienta mal como vos te sentís mal. Simplemente emparejar la historia. Cuando deberíamos esperar y hacerlo en el momento correcto. De eso se trata el amor. Sé que en la célula hablaron de esta semana, ¿no? La semana que empiezan esta semana. Van a hablar esta semana, le voy a pinchar el globo, sobre el amor. Se trata de eso. En todas las circunstancias. De eso Jesús un poco enseñaba, pero no solo esto lo que podemos sacar de este pasaje, de verdad, pero nunca renunciar, y termino con esto, esta parte, a decir y a proclamar la verdad de Dios si alguien se puede ofender por la verdad. Hermano, si alguien se ofende por la verdad, no tenemos nada que hacer ahí. Había mucha gente que se ofendió con Jesús por decir las cosas que decía. Pero cada cosa que Jesús decía, aún estas cosas más duras, siempre lo hacía por amor. Porque quería la bendición de aquel que escuchaba realmente. Y ahora, una verdad que realmente que da mucho consuelo, pero también nos tiene que hacer pensar mucho. ¿Vieron que Pedro habló con estos recaudadores de impuestos en el pueblo? Y se dan cuenta de cuando Pedro llega a la casa, Jesús la baraja, sin que Pedro tenga la oportunidad de decir nada. Le dice, Pedro, vení. ¿No es cierto? Y ahí empieza a hablar de los impuestos. ¿Se acuerdan? Ven que Pedro no le contó nada, nadie le contó nada. Jesús lo sabía. Lo sabía como si fuese que Jesús hubiera estado al lado de Pedro. En el momento que Pedro estaba hablando con estos hombres. Es evidente que el Señor no estaba ahí. El Señor mostró que sabía todo lo que había transcurrido en esa gran conversación. Y esta es una verdad profunda, hermanos. Jesús sabe todo. Nada le sorprende de lo que pase con tu vida. Nada le toma desprevenido a lo que estás viviendo hoy y a lo que vas a vivir en el futuro. Todo Él lo sabe. Jesús vio la preocupación de Pedro. Jesús vio que Pedro llegó allí preocupado y Jesús sabía por qué lo hacía. ¿Por qué estaba preocupado? Por la respuesta que había dado y también por la necesidad que tenía de cómo pagar ese impuesto. Y Jesús me gusta ese corazón de tratar de calmar la ansiedad de Pedro. Porque no esperó ningún momento para calmar su ansiedad, sino enseguida Él va a responderle y enseguida va a darle la respuesta a su necesidad. De la misma forma, el Señor sin duda es así con nosotros. ¿Saben? Es la misma idea que el salmista cuenta cuando dice, porque Dios es mi sombra a la mano derecha. No se adormece el que me duerme y el que guarda Israel. Sabe todo. Mi querido, Dios sabe de tu vida. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe nuestra necesidad.
Dios sabe nuestras luchas, nuestras ansiedades. Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabe nuestra fortaleza en la fe, pero también sabe nuestra falta de fe. Dios sabe todo. Y está allí, como está con Pedro, esperando para recibirnos y poder animarnos cada vez que necesitamos y recurrimos realmente a Él. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Cuenta la historia, una historia que había leído hace mucho. Yo no me acuerdo si lo dejé acá, pero bueno, me acuerdo. Que había en una nación, un reino antiguo, un sultán como un rey, ¿no? Que era el señor de la tierra. Y una mujer tenía una audiencia y una mujer se presenta a la audiencia y dice: Sultán, vengo a presentarme a la audiencia porque ayer a la noche me entraron a mi casa y me robaron todo. Y yo quiero que se me devuelva todo, que tú me devuelvas todo. Y el sultán le miró y dijo: ¿y yo qué tengo que ver? ¿Qué culpa tengo? ¿Por qué no cuidaste? ¿Para qué te dormiste? ¿Por qué me clamás? Dice: ¿por qué estás dormido? Y yo puedo dormir, sultán, porque vos estás despierto cuidándome. Sí, yo reconozco tu autoridad y tu poder, por eso yo puedo estar seguro y tranquilo. Y el sultán le escuchó, dijo: devuélvele todo a la mujer, lo que perdió y más. Porque ella dio gloria al sultán, que era un hombre que podía cuidar de su vida. ¿Saben cuánto más nuestro Dios cuida de nosotros? Cuánto más Dios cuida de nuestras vidas y de cada detalle de nuestras vidas. Cuánto le honramos y glorificamos su nombre cuando podemos descansar en esta verdad, sabiendo que Él está a nuestro lado, está cerca nuestro y Él no duerme ni descansa. ¿Tenés miedo? Pensá en esto. ¿Tenés angustia y ansiedad? Pues descansá en Él. ¿Estás sufriendo? Llévale tus peticiones delante de Él. Porque ¿sabe qué? Llévale, porque Él quiere que se las lleve. Pero Él sabe lo que nosotros necesitamos aún antes que se la pidamos. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pero hay otra verdad también de esto que es diferente. Por otro lado, hay algo tremendo esto. Quiere decir que Dios todo lo ve. Todo lo que hacemos cada día, todo lo que decimos cada día, Él lo escucha todo. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Escondernos de Él es imposible. La hipocresía no sirve de nada. Podemos engañar a los que sirven en la iglesia, podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a la gente, pero a Dios no. Dios sabe todo. Dios conoce lo que hiciste hoy, lo que pensaste hoy, lo que viste hoy. Aún lo que nadie más vio y pensaste que vos estabas solo, Dios estaba ahí con vos. ¿Saben? Él lo sabe todo. Yo no entiendo cómo los seres humanos, sí entiendo, porque somos así, no tienen la capacidad de abstraerse de esa gran verdad y creer que hay momentos donde podemos hacer cualquier cosa y que nadie nos ve. O peor, de negar que Dios está cuando está con nosotros, en realidad, y puede animarnos a hacer cosas. Ahora, ¿qué pasa si fuéramos mucho más conscientes de esta verdad en nuestra vida? Mucho más conscientes de que Él escucha y ve aún tus pensamientos. Él escucha todas tus palabras. Y Él ve todo lo que haces. Y ve lo que prendiste en la tele. Ve lo que miraste con tu celular. Ve lo que hablaste con uno o con otro. Todo delante de Él. Estamos como desnudos, aún lo profundo de nuestro corazón. Todo. Y lo increíble cuando pienso en esto, ¿saben qué es? Que siendo esta una verdad, que Jesús murió por vos y por mí. Siendo que Él sabe todo y lo que somos y lo que sentimos, aún así Él nos ama.
Y Él murió en la cruz, el justo por los injustos. Piensa. Dice, cualquiera moriría por un justo, pero ¿quién va a morir por un injusto? Pues el Señor lo hizo. Mi querido, no es motivo de eso, de poder tratar de entender el profundo amor de Dios por nuestras vidas. Señor, que me amás a pesar de que me conoces. Que me amás a pesar de que me viste y que me ves. Señor, que me amás y no me despreciás. Y aún en los momentos de más debilidad en mi vida, en los peores pecados, Señor, vos estás al lado mío. Posiblemente con tristeza en tu corazón, viendo lo que estoy por hacer o lo que estoy haciendo. Y aún así me recibís con los brazos abiertos cada vez que voy delante de tu presencia, para recibir el perdón y volver a comenzar con vos. Mi querido, este pensamiento es precioso y es fuerte. Así nos ama el Señor. Así nos perdona el Señor en todas circunstancias. El método extraño para conseguir el dinero, rarísimo, ¿no? Dice, le manda a Pedro, y voy terminando ya, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando lo abras la boca hallará un ciclo, tómalo y dáselo a los pobres. Como acá mi señora me ayudó, me dice, vaya. Ahora, piensen qué forma rara de conseguir dinero. De verdad, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso? Qué cosa más difícil para hacer. Yo creo que lo hizo a propósito, Señor, porque si hubiera hecho un método más fácil, ¿qué año la iglesia, o por lo menos los cristianos, hubieran sistematizado ese método para ganar plata? Pero como este es imposible, no hay forma de replicarlo, creo que Jesús lo hizo justamente de esa forma. Porque vieron que tenemos la iglesia, muchas veces en las iglesias, vamos a hacer pacto, y vamos a hacer esto y aquello, y todas esas cosas para que Dios nos haga lo que queramos. Bueno, yo creo que la razón puntual que usó ese método era porque era Pedro. Y Pedro era un pescador. Y quería también enseñarle algo a Pedro. Pedro, ok, vas a sacar el dinero para vos, para mí, pero también para vos. Pero Pedro, vos también tenés que hacer tu parte. Y yo voy a usar, Pedro, para hacer tu parte aquellas cosas que vos sabés hacer. Yo voy a pagar tu cuenta, pero voy a usar tu oficio, Pedro. Vas a usar tu oficio para hacer la parte que te corresponde. Y así fue Pedro, tiró el anzuelo, el primer pez que sacó, abrió la boca y ahí tenía, y con eso pagó la cuenta. Mis queridos, esto nos enseña varias cosas. Primero, llama la atención, ¿verdad? La pobreza que el Señor tenía. Piensen, no tenía para pagar un impuesto que era barato. No tenía. Él no usó, no sé si la caja que Judas tenía algo, no lo sé, o ya habían gastado todo en el viaje, yo no sé, pero él no tenía nada. Tuvo que recurrir a ese método. Pero por otro lado, a pesar de las limitaciones en ese sentido económico, la confianza del Señor en la provisión del Padre, que nunca le iba a dejar sin aquello que él necesitara. Y los discípulos empezaban a entender que servir al Señor, si estás dispuesto a servir al Señor, el Señor nunca va a dejar de proveer para tu vida y tu familia aquello que necesitas. Saben, en las misiones, especialmente el misionero latino, el misionero latino nunca le sobra un mango. Siempre está, si el presupuesto para vivir, qué sé yo, en Marruecos es una familia $1.500, el misionero latino tiene 700 asegurado. Si es de 700 el soltero, el latino tiene 450, 500. No conozco, de los 200 que conozco la misión, sin exagerar, si le aseguro que si 15 son los que tienen el presupuesto siempre bien, el resto
Cuando me preguntaba, siempre están así, abajo el agua. Pero todos, literalmente todos, te pueden dar testimonio de que nunca le faltó nada. Que el Señor siempre ha sido fiel. Y ha estado con ellos en las peores circunstancias y ha venido y han visto, y gracias a esa realidad de no confiar en el hombre, han visto la provisión de Dios de formas milagrosas muchas veces en su propia vida. Y el poder de Dios actuando, llegando justo a tiempo en circunstancias puntuales. Puedo contarles muchos testimonios y yo mismo puedo hablarles de muchos testimonios que nos han pasado también en ese aspecto. Dios es fiel. Dios siempre provee. Dios no abandona a sus hijos. Y Dios da todo aquello que necesitamos, pero también nos enseña a contentarnos. El contentamiento, que no es la resignación, es contentamiento. Como Pablo decía, yo sé vivir en lo mucho, pero también sé vivir en lo poco. En ese contexto, Pablo va a decir, pues todo lo puedo, Cristo. Eso es. Yo sé todo. Aprender a vivir de toda forma. Porque todo tiene su desafío, confiando siempre en la provisión de Dios. Jesús mismo es el ejemplo. Pero segundo, también su poder para hacer aquellas cosas más inverosímiles y sacar las cosas del lugar que vos menos esperás, producir las cosas o que Dios haga los milagros de la forma que vos menos esperás. ¿Qué hay más lejos que un pez o que las aves del cielo? Y pues de ahí sacó, que más lejos del hombre me refiero. Que haya caído por casualidad una moneda en el fondo del mar y el pez agarró y comió. Y que vos saques el mismo pez que comió justamente esa moneda y que tenga la plata justa. Dios puede hacer, Él es poderoso para usar los medios que menos imaginamos para proveer a sus hijos. Piensen en Elías, allí al borde del arroyo y alimentado por cuervos, que ya todos tratamos de racionalizar y llevar, decir, no, pero eran hombres de Oriente que tienen ropa negra y cosas. La Biblia me dice cuervos. Si quieren después inventamos lo que quieran, pero la Biblia me dice cuervos. ¿Verdad? Porque ¿viste? Tratamos de racionalizar todo. Dios provee. Dios es fiel, mi querido. Vivimos en una Argentina tan convulsionada y tan difícil. El Señor tiene cuidado de su pueblo. Obviamente, también el Señor enseña, mira, Pedro, vas a hacer el trabajo vos, pero vas a sacar por vos y por mí. El Señor también enseña. Él nos dice, Señor, Pedro, pescar, traer pesca, vas a sacar por mí, arreglátela vos. Yo ese pecado, lo que sale el pecadito para mí. Vos arreglate. No. ¿Verdad? Nos habla también del amor del Señor y la preocupación, y que nos enseña a tener cuidado de los otros también. Aquellos que pasan necesidad, porque muchas veces esa provisión de Dios viene de la mano de aquel hijo de Dios que está dispuesto a bendecir a su hermano. Yo me acuerdo, esto no sé, tengo muchos testimonios así que me marcaron mucho sobre esto. Cuando nosotros recién empezamos con misión, hace mucho tiempo, era 2000, sí, 2000, 89, 99, 2000 por ahí era. Mucho tiempo, sí. Hacíamos, en ese momento nosotros conocíamos misioneros solamente de cada región. Nosotros apoyamos, me acuerdo, una familia misionera en Fracram, ahí en la colonia, ahí entrando para misiones. Y otro allá en Piñalito Norte, como decía, donde el diablo perdió la bota, en medio del monte, allá entre el límite entre Brasil, que había que entrar unos caminos. Y me acuerdo una vez con 3 hermanos, Cristian, Rodrigo y no me acuerdo si el otro más, hicimos cerca de Navidad, hicimos un viaje misionero a llevar unas ofrendas especiales de Navidad, como una ofrenda de Navidad a estos hermanos. Ellos no sabían nada. Bueno, recorrimos todo, nos metimos, nos perdimos entre las picadas, dicen como en el monte. Bueno, la cuestión que pensábamos llegar a Fracram, después de hacer todo el recorrido, de 2 días de recorrido, llegar a Fracram, era como 4 o 5 personas. Llegar a Fracram a las
8 la noche que oscurezca, 7, 8 de la noche en verano, 11:50 estamos dando vueltas más o menos por el medio del monte sin luces, en los caminos esos no veíamos nada, pero, y Papetac, yo era el único que conocía, que había ido una vez antes, y yo sí, tampoco me oriento, no soy Indiana Jones, me pierdo. Y bueno, había una vez antes, y yo más o menos me acordaba algo así, los caminos de la casa, y por ahí llegamos la plena oscuridad, de milagro, Señor, una lucecita, ¿viste esos foquitos así que de pena que están prendidos ahí? Así. Y digo, che, cae. Pues estás seguro, nos van a sacar tiros de acá, porque a esa hora, ¿quién miércoles viene? No, acá. Bueno, llegamos, paramos, bajamos los 4. No, nadie quería bajar solo, entonces bajamos los 4, golpear, y vos veías una cortinita así, abre un poquito la puerta, un nenito. Y después otro nenito, y otro nenito, y claro, dije, porque yo sabía que tenía muchos hijos, ¿no? Y ahí, hola, buenas noches, y enseguida me conoció el hombre, se llama Ricardo, hasta ahora me acuerdo, él partió con el Señor ya. Y sale la señora, salen todos, y ¿ustedes qué hacen acá? Sorpresa, no, venimos a visitarle. Qué hermosa sorpresa, ¿no? Yo no sé si pusieron contentos, ¿no? Pero ellos no, sí, ellos estaban felices de vernos, realmente sorprendidos. Por lo menos en la oscuridad no se notaba mucho la cara, así que... pero la cuestión, nos recibieron ahí, y agarro, era 23, diciembre 23. Y digo, bueno, mire, ¿pero qué hacen? ¿Por qué están acá? Y digo, mira, la verdad, nosotros ahí le explicamos, vinimos, queríamos traerles esta ofrenda, y yo veo que cuando le damos para Navidad, y la señora se larga a llorar. Y nosotros, mira, viste, bueno, entendé qué pasó acá, metimos la pata, algo pasó. Entonces, después que se calmó, él nos explica. Dice, hace un ratito antes que ustedes lleguen, mi hijo me preguntaba, mamá, mañana es Navidad, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer algo? Y tenemos regalo, no había, obviamente, ¿no? Pero un caramelo. No tenemos ni un caramelo para darle. Y 10 minutos después, ustedes golpean la mano. Y dijo, y así me acuerdo hasta hoy, ustedes son ángeles de Dios. Yo pensé, qué flor de ángeles, ¿no? Pero conociendo lo güey con que estamos ahí, pero el punto está, ¿a qué voy con esto? No que nosotros éramos ángeles. Primero que nosotros simplemente somos los que fuimos, la ofrenda era la iglesia. Nosotros simplemente era los que fuimos, pero ahí está la historia. Era que si estás dispuesto a servir, no solamente Dios va a proveer para vos, sino Dios va a usarte para bendecir a otros. Y pues, yo les aseguro que esa familia, la realidad de esa fiesta para ellos cambiaron completamente, pero sobre todo lo más lindo es que su fe en el Señor fue fortalecida. Porque ellos no nos veían a nosotros. Ellos no entendieron que nosotros simplemente éramos herramientas que Dios usó, como podía haber sido cualquiera, no tuvimos el privilegio de verlo nosotros, pero que Dios tenía cuidado de ellos. Y Dios no se olvidaba de ellos, aún en la peor circunstancia. Dios estaba con ellos allí. Porque Dios está con nosotros. Ahora, la cuestión está en si te animas a ponerte en la mano del Señor y a servirle. Dios puede sorprenderte donde Dios quiere usarte. La tercera cosa, como les dije, ya le adelanté, Pedro tenía que echar el anzuelo y pescar. Era su oficio. Era lo que Pedro había hecho toda su vida desde pequeño. Dios usó aquello que Pedro sabía hacer. Mi querido, Dios usa aquellas cosas que Él te dio antes. Sí. Tu profesión, tu oficio, tu trabajo, son cosas que Dios quiere usar para su gloria. Dios te puso ahí, te tiene ahí para usarte en el lugar donde estás, pero también para usarte dentro de su iglesia, con aquellas cosas que Dios te dio. Aquellos dones y talentos que Dios ya te dio. Si estás dispuesto a poner en tus manos. ¿Saben? Es triste a veces porque a veces las personas que tienen más dones y talentos están más ocupadas en el mundo, tienen menos tiempo para servir a la iglesia.
Y saben, eso no es cierto. Y son excusas simplemente de que no tienen tiempo porque están muy ocupadas. Al contrario, cuando nuestro corazón está dispuesto a servir, por más ocupado que estés, siempre vas a encontrar tiempo de servir al Señor en aquellas cosas que Dios quiere. Poné tus cosas, tu vida, realmente en las manos del Señor. Y chicos jóvenes, los que algún día quieren irse a estudiar o están estudiando, entiendan y escojan su futuro. No como un objetivo para ganar dinero, para tener una buena vida o para que les vaya bien. Escojan sus carreras, sus oficios, siendo conscientes y con la ayuda del Señor, buscando la dirección. Señor, yo quiero servirte con mi profesión. Yo quiero servirte con mi carrera, con mi oficio. Yo quiero que me uses. Y si es esto, Señor, pues, y sabes que es eso lo que Dios te dio, hacelo como para el Señor. No solamente para que tus padres estén contentos, hacelo como para el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Voy terminando. Y por último, esto mismo que ahí puse nos enseña, yo les dije ya, que Dios tiene cuidado de nosotros en todos los detalles. Sí, en todos los detalles. Cuidó de Pedro, proveyó a Pedro de la misma forma que lo hace con nosotros. Miren, este es nuestro Dios. Este es tu Dios. Si estás dispuesto a confiar en Él. Y estás dispuesto a rendir tu vida a Él. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Déjate usar. Pon en tus manos. Sí, yo sé que tenés mucho, que te considerás que no tenés nada para darle. Muchas veces nos pasa eso. O a veces consideramos, no, nosotros tenemos que arreglar muchas cosas en mi vida para recién poder servirle. No, mi hermano. No, este mismo Pedro, que Dios lo usa acá, un ratito antes, Jesús le había dicho, aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Saben? Todavía tenía mucho para pulir. Pero allí estaba Pedro. Si Jesús le decía, tirar al suelo allá y sacar un pez, ¿qué va a sacar una moneda ahí? Aunque era la mayor locura del mundo. Ahí estaba Pedro con su cañita, con su lineada, sacando el pez. ¿Estás dispuesto a eso? Aunque parezca la mayor locura de todas. Si el Señor te llama, pues el Señor va a hacer lo que vos no podés hacer. Él es Dios de lo imposible. Amén. Señor, gracias.